Bien, tuvimos ahí una pequeña interferencia. Vamos a continuar. Hay bastante ruido por donde estamos ubicados en este momento. Nos quedamos continuando con lo que se está haciendo. Se les está pidiendo la muestra. Entonces, la muestra ya la habíamos trabajado anteriormente. Fue cuando hicimos la actividad integradora que ocupamos una fórmula para tabular esa muestra de campo de cuántas personas habíamos ocupado. En todo caso, yo les voy a mandar por el grupo de WhatsApp la información, una página web donde aparece ahí una explicación sobre lo que es la muestra para que ustedes la lean, para que ustedes vean la fórmula, la socialicen. En todo caso, si ustedes no les quedase bien ocupar esa fórmula, pueden ocupar otra fórmula que a ustedes les facilite el proceso. Entonces, eso sería para la parte de la muestra. Les voy a mandar esa información. Luego, nos vamos a lo que son las técnicas e instrumentos. Técnicas e instrumentos. Y básicamente ahí sí vamos a colocar, vamos a llenar no solo una página, lo anterior son una o dos páginas, que una paginita por cada, digamos, actividad. Entonces no es mayor cosa, pero sí en lo que es las técnicas e instrumentos, sí se nos va a ir más espacio, ¿verdad? Nos vamos a ocupar más información. Vamos a colocar lo que es técnica e instrumentos, y en esa parte nosotros vamos a explicar cuál es nuestro instrumento de evaluación. Recordemos, nosotros ya teníamos los instrumentos que fueron aquellas entrevistas que se utilizaron, que lo dejamos en las actividades anteriores, en las entrevistas que iba a depender a qué tipo de persona, la estandarizada, la semi estandarizada, la no estandarizada. Entonces nosotros en los tipos de instrumentos vamos a poner la técnica que ocupamos, técnica, la entrevista, ¿verdad? Técnica, la entrevista. Un ejemplo tengo por acá, que la técnica de la encuesta es una técnica muy utilizada por los investigadores que permite recopilar información en el lugar de los hechos mediante la opinión de las personas involucradas. La técnica de la encuesta es ampliamente utilizada como un proceso de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz, etcétera. Nosotros vamos a explicar en qué consiste, ¿verdad? ¿Qué es la técnica? ¿Cómo es la técnica que nosotros hemos utilizado? Luego nos vamos a lo siguiente. Instrumento que se utiliza en esta técnica. Te va a responder, por ejemplo, el ejemplo que yo le estoy diciendo acá es: se utilizará el cuestionario para hacer preguntas cerradas para que los estudiantes puedan contestar con una respuesta clara y sencilla. Luego, no, y ahí usted ya respondió, ¿verdad? Usted va a responder el instrumento que se utiliza usted. Obviamente hay una encuesta, pues, ¿verdad? Hay un ítem no es encuesta, hay un ítem de pregunta, ya sea en entrevistas o ya sea en encuestas, ¿verdad? Pero vamos a describir, nosotros vamos a ir que se utilizará el cuestionario para hacer una pregunta cerrada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso depende del instrumento que usted ha escogido. Tipo de preguntas que lleva, ese es otro apartado. Vamos a responder tipo de preguntas que lleva. En el cuestionario se pueden encontrar distintos tipos de preguntas según la contestación que admita el encuestado, de la naturaleza del contenido y en su función. Entonces nosotros, si es una encuesta, pues tenemos preguntas cerradas, y explicamos en qué consiste la pregunta cerrada. Si tenemos preguntas semiabiertas, explicamos en qué consiste
la pregunta semi abierta o de elección múltiple. Usted coloca, por ejemplo, si usted tiene el formato de elección múltiple en su encuesta, de elección múltiple es el tipo de pregunta, usted responde, ese tipo de preguntas se pueden ser un abanico de respuestas, porque hay una variedad de respuestas en ese abanico, por eso es un tipo de pregunta, ¿verdad? Y su respuesta es un abanico de respuestas, y usted explica qué es el abanico de respuestas cuando se ofrece al encuestado una serie de opciones de respuestas. Si su respuesta es cerrada, usted explica, son aquellas en las que el encuestado refleja su opinión o situación personal, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente eso es lo que estaríamos haciendo ahí. Luego, si usted tiene preguntas de estimación que están dentro de su instrumento, que yo recuerdo que en lo de las entrevistas no estaba eso. Por supuesto, si usted la tiene, pues debe de explicar cómo se redactan las preguntas de estimación. Las preguntas de estimación en este caso pues son las que ofrecen una alternativa de respuestas graduadas en intensidad sobre el punto de información, sobre un punto de información deseado, ¿verdad? Entonces, si en caso usted tiene eso, ¿verdad? Si usted las tiene, ¿verdad? Aunque generalmente ese tipo de preguntas sí siempre están, aunque nosotros no nos demos cuenta, siempre están. Y yo creo que sería correcto agregarlas. Sería correcto agregarlas en el escenario, en el escenario del trabajo, porque quieras o no, son preguntas, por ejemplo, las preguntas deben ser claras, sencillas, de modo que puedan ser fácilmente entendidas por todos los encuestados, y evidentemente en las entrevistas usted redactó preguntas, hay quienes redactaron preguntas y las hicieron preguntas bien sencillas, bien prácticas. Entonces, sin querer, son preguntas de estimación y usted debe colocarlas. Hay que colocarlas y hay que colocar cómo se redacta y responder cómo se redactan. Le pongo el ejemplo: las preguntas deben ser claras, sencillas, de modo que puedan ser fácilmente entendidas por los encuestados. Debe ser lo más cortas posibles, en líneas generales. Las preguntas deben de ser personalizadas, deben evitar frases ambiguas o que induzcan a interpretaciones diversas. Y esto pues lo realizamos. Fíjese que en las preguntas que deben ser personalizadas lo manejábamos o se maneja en temas, casi en todos los temas, pero donde más se da es en los temas de personas, temas que es de investigación de cáncer o de VIH o de otro tipo de enfermedades. Y recuerda que hicimos las entrevistas las hicimos para personas que padecen o se ven afectadas por la problemática. Entonces, esas son las preguntas de estimación, que son las que pues deben de ser personalizadas. La persona que padece de VIH, se le personaliza la pregunta porque está viviendo la situación, está viviendo el problema. Lo mismo la persona con cáncer de seno, la mujer o las señoritas o adolescentes o mujer adulto mayor que está sufriendo o que ha padecido el problema del cáncer. Son preguntas bien personalizadas porque ha vivido la problemática, ¿verdad? Entonces sí hay que agregar ese punto. ¿Cuál es el procedimiento para aplicarlo? Ahí nosotros vamos a explicar. Ahí esto es otro apartado, ¿verdad? Siempre dentro en esa línea que traemos. ¿Cuál es el procedimiento para aplicarlo? Tener definido el lugar y momento en que se desarrolla, se desarrollará.
tipo de encuesta con cada persona, saber escuchar, prestar interés a la persona que se le está realizando la encuesta para poder llegar a tener una respuesta clara sobre nuestro tema, transcribir en una libreta o podemos ocupar el teléfono para grabar o una grabadorita para poder tomar el audio y luego el análisis de la información, sacar un objetivo de cada respuesta planteada por el entrevistado. Vamos a colocar eso, pues, o sea, vamos a responder eso, así como se lo estoy diciendo, así literalmente como se lo estoy diciendo. Por supuesto que cuando usted ya hizo la encuesta y todo, o las entrevistas, obviamente esos datos hay que tabularlos, es lo que estoy diciendo aquí, solo que con otro término, ¿verdad? Analizamos la información y sacamos un objetivo de cada pregunta planteada por un objetivo de cada respuesta planteada por el entrevistado. Por eso es que al final pues nosotros graficamos, hacemos datos estadísticos de cuántas personas padecen en sí alguna enfermedad terminal o han padecido el cáncer, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo dejamos tan literalmente. Nosotros tenemos que dar esa respuesta, cuál es el procedimiento para aplicar nuestro instrumento de recolección de datos, de extracción de datos. Nosotros vamos a explicar cuál es el procedimiento, si llevamos una agenda, si llevamos una libreta, apuntamos todo el procedimiento, ¿verdad? Creo que esto no estaba en el material, pero lo vamos a agregar. Nosotros ya tenemos nuestros instrumentos, ya ustedes ya tienen sus instrumentos. Entonces nosotros solo vamos a poner las guías de preguntas, ¿verdad? Le vamos a poner en la carátula guías de en la página, ya esta otra página aparte, guía de preguntas, Instituto Emiliani, bachillerato, encuesta, el objetivo de la encuesta, las indicaciones, o encuesta o ya sea la entrevista, ¿verdad? Y vamos a poner todo el cuestionario de preguntas. Aquí solo vamos a cortar lo que ya teníamos y lo vamos a pegar. Solo vamos a cortar lo que ya teníamos y lo vamos a pegar para que ya queden anexados en el trabajo. Y se me olvidaba, pues teníamos ahí el objetivo, teníamos las indicaciones, el lugar donde pasamos, en teoría vamos a pasar la encuesta, la fecha, hipotéticamente en la que vamos a pasar la fecha, la hora, el entrevistador, que sería, digamos, Juan José, y los datos generales, edad del entrevistado, los años, título, nombre y dirección. El título no, sino nombre de la persona, ¿verdad? Nombre del encuestado, ¿verdad? Y dirección del encuestado. Hay que agregarla, aunque ya a la hora de realizar este tipo de encuestas o de entrevistas, casi nadie te da la dirección, pues. Entonces vamos a colocar esa paginita, que sería el cuestionario, parte del cuestionario, ¿verdad? Lo que acabamos de mencionar, que vamos a poner la carátula, el instituto, los objetivos, las indicaciones, el lugar de la entrevista o de la encuesta, la fecha, la hora, el entrevistador, que sería usted, los datos generales, edad del entrevistado, perdón, edad del entrevistado, ¿verdad? El nombre y la dirección del entrevistado. Y de ahí, pues después de eso colocamos lo que ya son las preguntas que le vamos a hacer, el cuestionario que le vamos a hacer al entrevistado, se lo colocamos, lo anexamos. Entonces, eso, cualquier cosa vamos a estar siempre en el grupo de WhatsApp. Pueden ustedes pedir información para sacar las dudas, ¿verdad? Y
hay grupos que me han reportado que no, hay compañeros que no están trabajando. Esto más que todo con los de segundo año, no todos, pero hay varios grupos de segundos años que les están llamando, hey, necesito tu parte, ven el mensaje, no les contestan y así la van pasando. Evidentemente se están aprovechando ustedes de la situación y es cierto, todos tenemos ahorita problemas. Yo comprendo, todos tenemos dificultades. Yo en lo personal, para hacer este video y subirlo, he tenido que moverme al municipio. Yo no tengo internet en la casa. Entonces, y son esfuerzos que se tienen que hacer, pues. Lo mismo ustedes, pues. Tienen esfuerzos que tienen que hacer para que puedan lograr su trabajo, pues. Pero no dejen a los compañeros a uno, a dos, trabajando por sí solos. Después no vayan a reclamar, mire, ¿por qué él tiene 8 y por qué a mí me pone tal nota? Porque a mí me lo han reportado a usted que no están trabajando. Entonces no tienen derecho a la misma nota. Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación, uno tiene que recibirles las actividades y mantener cierta ponderación, ¿verdad? No bajarla, pero también ustedes están obligados a no bajarle al rendimiento. Lo mismo va con ciertas secciones de primer año también, que bien se sabe que una señorita y un caballero o dos caballeros sean los que trabajan y los demás no. O sea, es por igual, pues el problema es por igual. No estoy diciendo nombres, no me estoy refiriendo a una sección específica, no. Si cada quien escucha, sabe lo que está haciendo, está consciente de lo que está haciendo y pues obviamente no, no puede decir, no, esto no es conmigo, esto es conmigo, lo digo. No, cada quien debe ser dueño de sus acciones, ¿verdad? Así que esto lo vamos a subir al Drive y ahí va a quedar. Así que pues cualquier cosa en los grupos de WhatsApp. Muchas gracias.